Hola, la pastilla del día después ya se puede comprar en las farmacias de todo el país autorizadas por el Ministerio de Salud. Para conversarnos sobre cómo se utiliza este producto, tenemos hoy a Hazel Borbón, enfermera especialista en gineco-obstetricia. Hazel, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No es cualquier producto, no es cualquier fármaco. Explíquenos un poco, ¿qué es la llamada pastilla del día después? Ángela, muchas gracias por la invitación. Bueno, la pastilla del día después es un fármaco que se puede usar como un anticonceptivo de emergencia. Eso quiere decir que va a evitar el embarazo, pero con un uso de emergencia en caso de que haya fallado el método anticonceptivo. En realidad ese es el único uso, es un anticonceptivo de emergencia. Sí. No se puede utilizar si una pareja o una persona quisiera utilizarlo para planificar, eso no. No, ese no es el uso adecuado y si se usara de esa manera no tendría la misma efectividad de un método anticonceptivo moderno que esté usando una pareja, una mujer. Ya las mujeres lo tienen a disposición en todas las farmacias del Ministerio de Salud, de las farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud. Y eso significa que en condiciones muy especiales ellas pueden tener acceso a este producto. ¿Cuáles son esos momentos? Las circunstancias especiales en donde la pastilla del día después debe ser utilizada como lo que es, un anticonceptivo de emergencia. Sí, bueno, yo creo que primero decir que ese es el último recurso cuando hay un acto de violencia sexual. Entonces posiblemente ese sea uno de los usos que más se le dé. Digamos, yo como mujer fui violentada, entonces voy a ir a la farmacia, me compro la pastilla y con eso evito el embarazo, si es que no hubiera ovulado todavía, ¿verdad? Lo otro puede ser, estoy tomando un anticonceptivo oral, las pastillas usualmente, y llevo 3 días de que no me las tomé por diferentes razones. Qué sé yo, estuve con vómitos, por alguna razón, se me desprendió el parche. Estaba teniendo relaciones sexuales, coitales, y se rompió el preservativo y me di cuenta. O, qué sé yo, se salió por completo y quedó entre la vagina o afuera. Ese tipo de situaciones son las que van a meritar, entonces, recurrir a este tipo de anticonceptivo. ¿Cómo funciona la sustancia? El levonorgestrel. Sí. Cuesta decir ese nombre. Otra vez. Levonorgestrel de 1.5 miligramos. Exactamente. ¿Cómo funciona esa sustancia una vez? Porque hay un tiempo, o sea, no se puede tomar en cualquier momento. Claro que sí, y eso es muy importante, qué bueno que lo podemos aclarar. Esa pastilla tiene 2 mecanismos de acción. Uno es retrasar o impedir la ovulación, que eso está sucediendo en el ovario, y si está en proceso de ovular, la vamos a retrasar o lo vamos a frenar, para que no se libere el óvulo. Y lo otro es espesar, hacer más denso el moco cervical en la entrada del útero, que eso le hace más difícil el camino, el ascenso a los espermatozoides. Entonces, tenemos 2 mecanismos que van a hacer más difícil o impedir que se dé el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Y no es abortivo. No es abortivo, de ninguna manera y categóricamente, con toda la evidencia sólida, dura, no es abortivo. ¿Por qué no? Usted nos acaba de explicar 2 mecanismos de funcionamiento de la sustancia en el organismo femenino, en la ovulación, también en el moco cervical. ¿Por qué podemos decir también que no es abortivo? Sí, con contundencia, porque si hubiera sucedido la implantación, que eso es un paso esencial para proseguir al embarazo, no lo va a evitar, no ¿Qué lo va a es la afectar. implantación? Recordémosle a la gente. Ok, vamos a ver. Cuando se tienen relaciones sexuales, ¿sí? Bueno, no inmediatamente, pero luego de que pasen los procesos que deberían suceder, ¿verdad? En la trompa del falopio se encuentran el óvulo y el espermatozoide. El espermatozoide va a penetrar el óvulo, lo fecunda y va a iniciar un camino de más o menos una partición por día, dura más o menos 5 a 7 días, partiéndose y avanzando hasta una partecita del útero que se llama endometrio. Y ahí se pega. Entonces llega y se adhiere, se aferra con fuerza y ahí es donde empieza a crecer.
Bueno, si ya se produjo la implantación, Esa es la implantación, sí, ahí. exactamente ahí, si ya se produjo, no hay forma y se evidenció en diferentes estudios clínicos de que no hay forma de que se desprenda de alguna manera o que se evite que se implante por efecto de la anticoncepción oral de emergencia, en este caso el levonorgestrel de 1.5. Entonces recordemos, nuevamente son dos mecanismos de acción de la pastilla. Sí. El retrasar la ovulación O impedirla. o impedirla y luego Actuar a nivel del empezar, moco cervical. y que a los espermatozoides les cueste, pero les Sí, cueste les horrores llegar a donde se supone que deberían No, llegar. vamos a evitar que se dé la fecundación y no va a impedir de ninguna manera la implantación, no va a provocar un aborto, no le va a hacer daño al embrión si ya estuviera en formación. Hay que ser insistentes nuevamente en que esto es un anticonceptivo de emergencia. Las mujeres no lo pueden utilizar frecuentemente. Eso podría tener eventualmente el uso frecuente o el abuso, si se diera, algún efecto en la salud femenina. No, en realidad eso es un mito que hay que ir aclarando. No es cierto que si lo usas con frecuencia vayas a tener problemas vasculares o una afectación severa a su salud, y eso no está comprobado, pero no es lo más conveniente, porque necesitas, para estar segura de tener el control de su salud sexual y reproductiva, necesitas tener acceso a un método anticonceptivo moderno de larga duración, según lo quieras planificar. Pero no es cierto que si yo me la tomé ahora y el otro mes me la vuelva a tomar, voy a tener consecuencias a mi salud. Pero no es conveniente. No, no es conveniente. O sea, es clarísimo que es mejor utilizar un método anticonceptivo, como el preservativo, como los anticonceptivos orales, como la inyección, como los dispositivos intrauterinos. Todos esos son más seguros, son eficientes y están hechos para el control de la planificación reproductiva. Además, la anticoncepción oral de emergencia no está hecha para eso. Además, no previene las infecciones de transmisión sexual, que eso es lo que tal vez una información incompleta o una mala información pueda inducir error a la gente, pensar que con tomarme esa pastilla en una relación de riesgo, no solo voy a prevenir un embarazo, sino que además puedo prevenir una infección de transmisión sexual. Sí, ese punto quizás es el más determinante. O sea, cuando estamos teniendo relaciones sexuales, siempre están esas dos posibilidades, la de contraer una infección de transmisión sexual y la de un embarazo no intencionado, no planificado. Entonces, con los anticonceptivos, inclusive el anticonceptivo oral de emergencia, puedes evitar esa parte, la del embarazo no planificado. Pero las infecciones de transmisión sexual se logran con el preservativo femenino o masculino en una buena medida, no al 100%, pero en un gran porcentaje y un alto porcentaje. El hecho de que esta pastilla ya esté en el país después de 6 largos años de trámite implica también un aumento de las posibilidades, de los recursos de anticoncepción para las mujeres. Sobre todo, bueno, una de esas circunstancias que lamentablemente también se dan es la agresión sexual en algunos casos. Esto abre la puerta para más anticonceptivos modernos, la anticoncepción moderna para las mujeres, como derechos humanos también. Ese es un tema de derechos humanos. Derechos ¿Qué piensa sexuales usted? Y reproductivos. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, primero decirte que estábamos retrasadísimos con la anticoncepción oral de emergencia. Ya estaba prácticamente disponible en todos los países, menos acá en Costa Rica. Desde hace muchísimos años, inclusive en América Latina, ya se comercializa y tiene un uso regulado, y nosotros todavía no. Entonces nos da esa gran oportunidad al final de tener ese recurso, sobre todo en caso de violencia sexual, pero también como parte de la canasta básica de anticonceptivos. Y así lo dice la Organización Mundial de la Salud y el Comité Latinoamericano de Perinatología. La anticoncepción oral de emergencia debe ser parte de las opciones que tengan las mujeres para decidir sobre su salud sexual y reproductiva, y definitivamente es un derecho sexual y reproductivo. ¿Qué más nos hace falta?
hay más métodos mucho más modernos que podríamos tener a mano. En anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo, está una sustancia que es más efectiva que el levonorgestrel. Y también podríamos hablar de métodos que han evolucionado un poco mejor, como el anillo vaginal de 3 meses, como una inyección que se usa 3 meses, pero la persona se lo puede autoaplicar, no tiene que ir a buscarlo. Hay variedad y va a seguir aumentando la oferta y cada vez va a ser posiblemente más moderna y con mayor eficacia. Hazel, recapitulemos las 3 características principales de la pastilla del día después para que la gente también sepa cómo utilizarla. Sí. No la puede usar de cualquier manera. Número 1, en caso de emergencia, o sea, me falló el método o en caso de violencia sexual. Número 2, es segura y eficaz, no tiene contraindicaciones, se puede conseguir en las farmacias sin receta médica. Y lo otro es, no sustituyen los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos de base. Y también muy importante, recuerden que no previene. No previene las infecciones. No previene infecciones de transmisión sexual. Y esto es un llamado de atención a la población. A los costarricenses en general no les gusta usar el preservativo. Lo usan muy poquito según la encuesta de salud sexual y reproductiva. Y eso es un llamado de atención para todos nosotros y nosotras a usarlo para evitar infecciones de transmisión sexual. Hazel, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que este tema haya sido también de su utilidad. La pastilla del día después, un anticonceptivo de emergencia que ya está disponible en Costa Rica para todas las mujeres. Muchas gracias.